Hola, muy buenos días a todos. Me presento brevemente, soy Manel Pacareu y soy el responsable de la parte de genética dentro de la compañía Fagron Ibérica. All information needed to build a human is anchored in our DNA. Each person's DNA contains a unique mix of information that makes each one of us unique. DNA stands for deoxyribonucleic acid and contains 4 building blocks known as bases: adenine, guanine, cytosine, and thymine. More than 99% of these bases is similar in each human, and 1% is the responsible part for causing unique human variations. This variation is caused by a slightly different order of bases in the DNA strand. Genetic testing is a type of medical test that analyzes our DNA to search for specific variations. The results of a genetic test can confirm the existence or absence of a suspected genetic condition, as well as helping to determine a person's possibility of developing or passing on a genetic disorder. Genetic tests are used to diagnose and predict or prevent diseases. Analyze specific metabolic characteristics of the patient. Understand which drug will be more effective in a specific patient. Optimize drugs' dosage to improve the effectiveness of the treatment and reduce side effects. Fagron Genomics is a laboratory services company focused on providing genetic tests for specific pharmacogenetics and diagnostic molecular analysis. With the most advanced equipment for DNA analysis, Fagron Genomics counts with a more than 300 square meter genomics laboratory near Barcelona in Spain. After you have performed your test at your specialist, it will be sent to our laboratory in Barcelona, where we will test your DNA accurately. Your DNA report will be sent to your specialist. Together with your specialist, you will find the best, personalized approach. For more information about our genetic tests, please contact your specialist. Vale, perfecto. Vale, pues sin más, empezamos a lo que sería la presentación. En todos nuestros test la base es el ADN, ¿vale? Es lo que estaremos evaluando en cada uno de los diferentes estudios, y en concreto en lo que nos centramos es en estudiar los nucleótidos, ¿vale? Si vemos la típica secuencia de ADN, siempre es una concatenación de diferentes letras, pues adeninas, timinas, citosinas y guaninas, que esa información puesta, dijéramos, en formato lineal, o sea, seguido, codifica por genes, ¿vale? Entonces, una mutación concreta en un punto concreto del genoma nos da información de qué tipo de fármaco, ya sea a nivel de farmacogenética, sería el más efectivo, ¿vale? En un 99% nuestro ADN de cualquiera de nosotros es exactamente igual, por eso somos humanos como tal, pero tenemos un 1% que nos hace diferentes y únicos a cada uno de nosotros, ¿vale? Básicamente la genética preventiva predictiva, que es la que estamos ofreciendo, dijéramos, desde Fagron, no tanto el diagnóstico, cáncer de colon, cáncer de mama, etcétera, etcétera, nos centramos en este 1%, ¿vale? Este 1% es el que nos hace tener singularidades diferentes y responder de manera diferente. Pues respondo mejor a activos antiandrogénicos, necesito una suplementación de calcio, tengo un déficit en ciertas vitaminas, ¿vale? Toda esta información es la que nos permite personalizar los tratamientos, ¿vale? Y aquí es lo que os decía, la típica foto de la hebra de ADN con los puentes de hidrógenos que se hacen entre los diferentes nucleótidos y la propia estructura como tal, ¿vale? Entonces lo que tenemos, lo que estamos viendo aquí es esos nucleótidos. Nosotros lo que hacemos con los diferentes estudios es como si tuviéramos un GPS, ¿vale? Tenemos como unas coordenadas concretas, pues X 12 grados tal, Y 33 grados, y vamos a un punto concreto del genoma. Y estos puntos que seleccionamos son los que nos dan información, dijéramos, de calidad para poder hacer propuestas, ¿vale? A nivel de tratamiento. Entonces, lo que os decía, el material de partida es el ADN, pero realmente lo que estaremos recogiendo del paciente como tal son células del epitelio, ¿vale? En el raspado bucal que vamos a hacer, lo que estaremos recogiendo son estas células de la mucosa del epitelio. Entonces, si hacemos zoom a lo que sería la célula, encontraríamos el núcleo, dentro del núcleo encontraríamos los cromosomas, y dentro de los cromosomas encontraríamos el ADN completamente empaquetado, dijéramos, muy junto, muy chafado, que si lo estiramos, dijéramos, en este formato lineal, vemos que X números de estos nucleótidos nos generan lo que es la información del gen, y dentro de un gen tenemos varios nucleótidos. Nosotros lo que nos centramos es en estas letras, dijéramos, en estos nucleótidos que nos dan esta información
de interés. ¿Vale? Y en esta siguiente slide lo que os pretendo mostrar, dijéramos, es el dogma general, dijéramos, de la genética. ¿Vale? Podríamos entender que el gen como tal es una información estática, ¿vale? El día que nacemos tenemos ya esa información, por lo tanto, cualquiera de estos test genéticos que os comento son informativos para el resto de nuestra vida, dijéramos, o sea, que le daremos uso desde ese momento que tengamos esa información, porque la genética no va a cambiar. Sí que puede cambiar el ambiente, sí que puede cambiar pues, qué tipo de alimentación tenemos, dónde vivimos, afectaciones a nivel de contaminación, etcétera, etcétera, pero los genes y las mutaciones son estáticas. ¿Vale? Para hacer ese símil, podríamos entender que el gen, dijéramos, es como el jefe, da un mensaje. Si este mensaje está correctamente expresado y bien dicho, dijéramos, si la función que tiene que hacer este gen es correcta, la proteína, que sería como el operario, es quien realmente hace la función, ¿vale? Quien realmente cataliza esa ruta metabólica. Si el mensaje es correcto, la estructura de la proteína es correcta y, por lo tanto, hace correctamente su función. En casos que haya una mutación, habrá diferentes tipos. Las principales, el 99% que analizamos son de este tipo, ¿vale? En el sentido de que una mutación nos genera o que la proteína trabaje más lenta, o que trabaje más rápida, o que la forma, su estructura, dijéramos, cambie y por lo tanto no pueda ser tan eficaz en esa metabolización de esa ruta sobre la cual es encargada. ¿Vale? Y en casos muy drásticos, no son los que evaluamos en ningún caso en tricotest, serían la que una única mutación nos genera que no se exprese esa proteína. ¿Vale? Esto serían sobre todo enfermedades monogénicas, ¿vale? En la que una única mutación en un punto concreto de un gen hace que la proteína no se exprese, como genética o los test genéticos a día de hoy nos ayudan o nos dan información a estos 4 niveles. ¿Vale? Diagnosticar, predecir, prevenir ciertas enfermedades, ¿vale? Por ejemplo, en el test de nutrición tendríamos categorías de este tipo, por ejemplo, intolerancias, en las que directamente estamos haciendo un diagnóstico, intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten, ciertos riesgos, a lo mejor, por ejemplo, de diabetes, ¿vale? O diferentes patologías. Pero donde realmente es interesante en cuanto a la parte terapéutica, en cuanto al manejo de los activos, en cuanto al manejo de los fármacos para hacer propuestas, dijéramos, personalizadas en cuanto al tratamiento, sobre todo serían estos 3, ¿vale? Que es donde se centra, sobre todo, tanto tricotest como acné, como la parte de nutrición, que aunque tiene algunas genes o mutaciones en esta categoría a nivel de diagnóstico, también se centra en esta parte. ¿Cuál es? Y esto va, dijéramos, en un orden jerárquico. Primero entenderíamos cómo funciona ese metabolismo, lo que os he comentado antes, si la proteína se expresa bien y metaboliza correctamente esa ruta. Pues aquí lo que estaremos viendo es, por ejemplo, en el caso de alopecia, pues cómo está este paciente trabajando a nivel de las prostaglandinas tipo T2, las prostaglandinas E o las prostaglandinas F, ¿vale? Las diferentes, dijéramos, rutas que están ligadas a la generación de esa alopecia. Una vez entendido cómo trabaja esa ruta, si está trabajando eficientemente, puedo entender qué tipo de activos van a ser efectivos o no para ese paciente. Si la ruta, por ejemplo, está trabajando muy lenta, imaginemos que una mutación me diga baja conversión de estas prostaglandinas, por ejemplo, lo que nos interesa es tenerlas bajas, pues hay ciertos activos que nos van a ayudar a aumentarlas, ¿vale? O a reducirlas. Eso dependerá de cada mutación, ¿vale? Iremos viendo ejemplos. Entonces, entiendo la ruta. Entiendo el potencial fármaco / suplemento, complemento, porque no todos los activos que proponemos son fármacos. Y una parte muy interesante también, la genética nos permite entender también cuál sería el dosaje óptimo para ese paciente a nivel de tener el efecto terapéutico sin tener que ir ni a máximos ni a mínimos de ese dosaje. O sea, buscar la eficiencia en cuanto al tratamiento, pero modulando esos dosajes, evitando potenciales efectos secundarios. ¿Vale? Entonces, esas serían como las aplicaciones generales que tendría la genética. A nivel de tecnología que utilizamos en el laboratorio, sería tecnología de genotipado, ¿vale? Tecnología de genotipado masivo, que básicamente es la evolución en cuanto a técnica de lo que sería la PCR, pero al final lo que hacemos es de poca cantidad de ADN, que es lo que tenemos en estas células que recibimos en el laboratorio, duplicar muchas veces ese material genético para poder dar con una alta sensibilidad y especificidad los valores que mostramos en el propio informe. ¿Vale? Al final, la técnica es amplificar muchas veces ese material genético e ir a buscar, dijéramos, esos puntos que os comentaba del GPS, que nos dan información interesante en cuanto al posible tratamiento. ¿Vale? Yo os enseño una foto
de lo que sería el laboratorio, pero lo que me interesa mostraros, dijéramos, este tipo de chip, ¿vale? Si os fijáis, hay como pequeños cuadraditos, ¿vale? De color negro. Cada uno de estos cuadraditos sería donde colocaremos la muestra de ADN de cada uno de los pacientes, ¿vale? En el caso de Tricotest, llegamos a cargar, o sea, cuando cargamos en el equipo, estamos cargando 95 muestras a la vez, ¿vale? Obviamente, las partes de extracción de ese ADN de cada uno de los pacientes es individual, dijéramos, no se mezcla, obviamente, cada paciente tiene su material genético, pero cuando cargamos a obtener los datos como tal, lo hacemos a través de estos robots que nos permiten de manera, dijéramos, muy efectiva, porque todo esto es muy pequeñito, ya veis, aquí se hacen miles de reacciones dentro de este chip, nos permite obtener esos resultados genéticos. Vale, y última parte, dijéramos, de esta parte inicial, dijéramos, de presentación, de uso de la genética, que tenemos una plataforma web, ¿vale? A la que damos acceso a cada uno de los prescriptores. También comentar aquí que nosotros somos una empresa que únicamente comercializamos nuestros test genéticos a profesionales, ¿vale? A profesionales y prescriptores a cada uno de los diferentes estudios que proponemos, ¿vale? Entonces lo que hacemos es a través de un correo web os damos acceso a la plataforma, y la plataforma lo que nos permite es tener la información registrada a nivel personal, tanto de la genética como personal del paciente, pues edad, peso, altura, diferente información que necesitamos a nivel de anamnesis, o los diferentes test que tenemos en la compañía, ¿vale? Tendríamos seis estudios, uno que sería Tricotest, ¿vale? Un test dirigido a la pérdida de cabello, a la alopecia. Es un test puramente farmacogenético en el que vamos a dar información a nivel de qué fármacos van a ser los más relevantes para el paciente. El estudio Nutrigen, que es un test nutrigenético, es un test ligado a la pérdida de peso, pero no únicamente vamos a hablar de la pérdida de peso, sino que vamos a hablar de muchas otras categorías a nivel de inflamación, detoxificación, tema hormonal, etcétera, etcétera. Fagron Telotest, que sería un test anti-aging, que nos va a dar información a nivel del envejecimiento prematuro que puede presentar el paciente. Filler Test, que sería un test dirigido a entender si el paciente presenta un riesgo más elevado a tener problemas cuando se hacen